Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Los derechos que Dios nos da. Vamos a nuestra reflexión al libro de Lucas capítulo 15 y vamos a leer los versículos 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Esta parábola podríamos decir que es la más famosa entre todas las parábolas por los cristianos, que siempre hemos recordado esta hermosa parábola y que en la Biblia aparece como la parábola de los 2 hijos o la parábola del hijo pródigo. Y se divide en 2 partes aquí en el libro de Lucas. Los versículos 11 al 24 es la primera parte. Allí presenta el amor de Dios por el Hijo y el reino que se da cuando Él regresa, se le ofrece al Hijo. Y en los versículos 25 al 32 muestra a aquellos que como el hermano mayor se disgustan porque el Señor le da la bienvenida al pecador, al que se ha equivocado. 2 partes muy interesantes. Pero la pregunta, ¿cuáles son esos derechos que Dios nos da? Porque según la parábola, el hijo viene como pidiendo un derecho. Y ese derecho no le correspondía todavía a ese hijo porque era el menor. Y mientras el padre viviera, no tenía autoridad los hijos para estar pidiendo herencias. Es más, lo primero que se hacía era sobre el hijo mayor y él es el menor. No tiene la experiencia y ahora quiere que le den la parte que le corresponde. Dice, me corresponde. Apreciada familia cristiana, ¿qué nos corresponde hoy que le exijamos a Dios? ¿La vida? Se la exigimos a Dios. ¿Es un derecho? ¿Los talentos es un derecho? ¿Los recursos es un derecho? La Biblia dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuál derecho? Según el rey David lo dice en el libro de Salmos 24:1. No tenemos derecho, los derechos es la gracia que nos da el Señor. Pero este muchacho que representa a aquellos que se consideran con derechos, deberíamos de recordar todos Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí se está violando la ley de Dios cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Y cuando este joven le está pidiendo a su padre es como decirle muérase para que me dé la herencia. Pero lastimosamente así no sucede a los humanos. Necesitamos reflexionar, darle gracias a Dios por los derechos que por gracia Él nos concede, no que los tengamos. Agradezcamos al Señor por todas sus bendiciones. Nuevamente bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.